Vale, el día de hoy vamos a comenzar con un tema nuevo. Vamos a comenzar con los MOSFET. Vamos a dar un breve repaso en cuáles son sus características, en dónde se utiliza, por qué se utiliza, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar básicamente describiendo dos tipos de MOSFET que existen. Tenemos los MOSFET de enriquecimiento y los de empobrecimiento, ¿sí? Básicamente los dos trabajan de manera muy similar. Tenemos esto así y esto así, ¿sí? A este lo vamos a considerar el de empobrecimiento. Empobrecimiento. Aquí vamos a tener un material tipo P. Aquí vamos a tener material tipo N, tipo N, tipo N, ¿sí? Y vamos a tener una fuente. Y de este lado vamos a tener otra fuentecita. Entonces, otro contacto. Esto viene para acá así. Aquí así. Y esto viene acá así. Vale. ¿Se acuerdan de sus clases de electromagnetismo? ¿Se acuerdan de qué sucedía cuando ustedes tenían dos cargas? Por ejemplo, dos cargas que... Imaginemos que esta carga está fija. Aquí tenemos un pivote. Tenemos un pivote, tenemos una cuerdita. Y al final de la cuerdita teníamos una carga, ¿sí? Entonces, resultaba que esta carga fija en algún momento era positiva y esta de acá podíamos decidir, ¿no? ¿Qué pasaba si era positiva? ¿Se repelen? Se repelen, ¿verdad? Exactamente. Esta está fija, de cualquier forma va a sentir una fuerza hacia este lado y esta de acá hacia acá, ¿verdad? Excelente. ¿Y qué sucedía cuando teníamos el caso contrario? En lugar de que esta fuera una carga positiva, si fuera una carga negativa. ¿Se juntan? Exactamente, se atraen, ¿verdad? Este principio se aprovecha aquí en estos dispositivos. Básicamente lo que queremos es, a través de este efecto, queremos que se genere o se ensanche este canal que tenemos aquí, la N sin el más, aplicando una tensión aquí, es decir, dándole un potencial o dándole una carga, ¿sí? Entonces, al momento de dar una cierta carga, pues este canal comienza a crecer. Al momento de hacerse más grande, pues permite un paso mayor de electrones, ¿sí? Que van a viajar por aquí. Cuando nosotros queremos apagar o hacer más pequeño este puente, en este caso, como ya existía físicamente el puente, lo que tenemos que hacer es invertir la polaridad, es decir, un voltaje negativo, de tal manera que este puentecito se vaya haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, hasta que prácticamente no deja pasar nada, ¿sí?
básicamente ese es el principio de operación de los MOSFET. Esto tiene varias consecuencias. La principal es que, a diferencia de los BJT, ¿sí se acuerdan de los BJT? Sí. Ok. La diferencia principal es que, si ustedes recuerdan, los BJT, para que ustedes pudieran entrar a una región, por ejemplo, de saturación o pudieran estar en la región activa, tenían que modificar la corriente que circulaba por la base, ¿sí? Dependiendo de cuál fuera la corriente de base, eh, iban a tener ciertas características, ¿no? Acá con la corriente de colector, con la de emisor, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso no. En este caso, esto que les estoy dibujando aquí en rojo es un aislante. Este aislante previene el contacto directo entre estos dos elementos y evita también un flujo de corriente en este sentido. Sí existe un flujo, pero es muy, muy pequeño, del orden de nanoamper, ¿sí? Entonces, básicamente estos están gobernados por voltaje y estos por corriente. Y bueno, estas terminales todas tienen su nombre. En este caso, esta es drain, la de en medio es gate y la de abajo es source, ¿sí? Esta resistencia, por estar en el drain, pues se conoce como la resistencia de drain. Este lo conoceríamos como VDD. Y este lo vamos a denotar como VGS, ¿vale? Y bueno, la diferencia entre los de empobrecimiento y los de enriquecimiento, dejen copio esto. Y lo pegamos acá abajo. A mí me quedó una duda. Sí, dime. Respecto a lo de la diferencia del BJT, es que no me Ajá. quedó muy claro. Ok, claro. Eh, Mira, supongamos, por ejemplo, que tenemos un BJT y lo queremos utilizar para alguna aplicación, ¿no? Supongamos una aplicación sencilla. Queremos controlar un relay. Y básicamente lo que va a controlar si se activa o no se activa es un microcontrolador, ¿sí? Vamos a suponer que es un Arduino. Aquí tenemos nuestro Arduino. Y aquí tenemos una de los GPIO, ¿no? Entonces, esta salida nos va a dar más 5 volts o nos va a dar 0 volts, ¿sí? Dependiendo del algoritmo que tenga interno el Arduino, dependiendo de los sensores que esté leyendo, etcétera, 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 va a decidir si nos entrega 5 o nos entrega 0, ¿vale? Entonces, eh, para poder controlar este de aquí, vamos a conectar directamente un transistor y vamos a conectar una bobina, la bobina del relay. Bueno, y antes de continuar, para que no se me olvide, les quiero preguntar esto. ¿Qué problema hay? Ahorita les explico a qué me refiero. Entonces, del Arduino sale este pin, esta resistencia, se conecta al BJT
Acá tenemos la bobina de un relay. Por acá vamos a tener nuestro contacto, en este caso abierto. Y por acá tenemos, no sé, una lámpara indicadora, ¿no? Vamos a ponerla así, lámpara indicadora. Acá tenemos los 120 volts o los 220. 220 volts. Ok, entonces, para que nosotros podamos hacer funcionar este relay, supongamos que está trabajando a 12 volts la bobina. Este transistor se debe comportar como un interruptor. Así, interruptor. ¿Sí? Eso va a suceder cuando el voltaje que nos aparece entre el colector, voltaje de colector y voltaje de emisor, es decir, el voltaje colector-emisor, es muy pequeño, ¿sí? Es muy pequeño. Para poder lograr eso, lo que nosotros necesitamos es básicamente que todo el voltaje se quede aquí en este elemento. Para que eso suceda, requerimos que la corriente que circula por este elemento, pues sea una corriente relativamente grande, ¿sí? Y para poder controlar esta corriente, que es la corriente de colector, pues nosotros tenemos que diseñar esta resistencia para poder generar una corriente de base lo suficientemente grande que me genere una corriente de colector lo suficientemente grande que haga que se genere un voltaje aquí lo suficientemente grande para tener un voltaje acá lo suficientemente pequeño, ¿sí? Pero todo parte de esto, de que queremos una corriente grande aquí para poder entrar en saturación. Acuérdense que cuando nosotros queremos hacer conmutación con un BJT, nos vamos a estar moviendo entre saturación y corte. ¿Sí? Esos son los dos estados más importantes en la conmutación para un BJT. Entonces, ¿qué va a suceder cuando nosotros tengamos un MOSFET? Ah, bueno, en el caso del MOSFET, de hecho, estos voltajes no nos van a ser suficientes, requerimos un voltaje un poco más grande para lograr esto, pero ya no vamos a tener la dependencia de esta corriente, sino dependencia en este voltaje. ¿Sí? ¿Cómo se vería? Bueno, se los dibujo nada más así. Y yo creo que si nos da tiempo, más adelante les explico por qué es así. Sería algo así. Esto va aquí así, esto va aquí así. Aquí tendríamos una resistencia. Y de este lado tendríamos nuestra bobina. Entonces, si se fijan, aquí vamos a generar nuestro voltaje. Le voy a poner más voltaje de control, coma 0, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, este voltaje de control pasa directamente a esta terminal, al gate, y controla el estado del transistor. Ya no nos preocupa cuál es la corriente que se va a generar, porque realmente es una corriente muy, muy bajita, la que existe aquí. ¿Sí? A eso me refiero a la diferencia entre un BJT y un MOSFET. No sé si les quedó claro. O los hice más bolas. ¿Sí? ¿Me escuchan todavía? Sí, pues, sí, ya queda un poco más claro. Yo creo que ahorita mejor ya que sigamos adelante. Ok, Eh, ok. Sí, sí, sí se acuerdan, por ejemplo, cómo calcular esta parte, ¿no? sí, Ok, perfecto. Entonces, breve paréntesis, ¿qué problema hay con este diseño que yo hice?
¿Cuál creen que sea el problema? De hecho, hay varios problemas, ¿no? Hay dos problemas principales. Ah, listo. Ahí me escuchan, ¿verdad? Me quedé sin internet. Pero bueno, ya, parece que ya se solucionó. Eh, Hay dos problemas principales aquí, ¿los alcanzan a ver? ¿Qué le falta o qué le sobra? ¿Qué harían diferente? Acuérdense que cuando nosotros tenemos cargas inductivas, pues son cargas relativamente complicadas, ¿no? De controlar. No es tan sencillo como controlar eh, el encendido y el apagado de un LED, ¿sí? Entonces, ¿qué pueden poner ahí para solucionar esos problemas? Se los dejo de tarea. Si quieren, googleenlo, cómo controlar un relay con un microcontrolador. Y la próxima clase, antes de comenzar, lo discutimos, ¿va? Ok, entonces, les decía que la diferencia entre los de empobrecimiento y en los de enriquecimiento, vamos a cambiarle aquí, es que en los segundos realmente no existe ningún canal en esta parte, ¿sí? No hay ningún canal físico, a diferencia de los de empobrecimiento. Por defecto ya existía un pequeño canal aquí, ¿sí? Es el primerito que dibujé. En los de enriquecimiento lo que va a suceder es que al momento de que ustedes conectan un voltaje, van a empezar a generar ese puente. ¿Cómo se va a generar? Se van a empezar a acumular algunas cargas negativas de este lado. Si se fijan, aquí tengo la tensión positiva, se empiezan a acumular y una vez que son lo suficientemente amplio el puente, pues comienza a circular la corriente, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre los de empobrecimiento y enriquecimiento. En los segundos, si ustedes quitan la fuente de alimentación, el puente desaparece y deja de conducir. En los primeros, si ustedes quitan la fuente, existe un puente ya predefinido. Por lo tanto, tienen que poner una fuente negativa para poder apagarlos. ¿Sí les queda claro eso? Ok, miren. Eh, claro. Los dos símbolos serían estos. Eh,
De este lado vamos a tener el gate, el drain y el source. Este es el de empobrecimiento. El de enriquecimiento, pues es prácticamente lo mismo, pero en lugar de tener una línea continua aquí, esta de aquí, estas líneas son punteadas. ¿Sí? Una analogía, pues es que intenta el símbolo decirles que no hay un camino preestablecido, ¿no? O sea, lo tienen que formar. Por eso está la línea punteada. ¿Sí? Ok. A ver, vamos acá al formulario. Entonces, fíjense, existen varias regiones de operación, al igual que en el MOSFET. ¿Se acuerdan cuáles son las regiones de operación en el MOSFET? En el BJT. Bueno. Ok. Al igual que en los BJT, en los MOSFET existen varias regiones de operación, dependiendo, como les decía hace rato, de cuál es el voltaje que nosotros estemos aplicando. En este caso, su guía les está dando, déjenme anoto aquí, ahorita lo voy a borrar, su guía les está dando esta curva en especial. Esta curva les indica cómo se va a comportar la corriente de drain, que es la que viaja por aquí, con respecto al voltaje de drain a source, ¿sí? Es decir, el voltaje que aparece entre estas dos puntas, como si ustedes conectaran un voltmetro aquí y lo conectaran ahí mero, ¿sí? Este voltaje de drain to source, pues se va a ir moviendo dependiendo de cuál sea el voltaje que tenemos de este lado. De hecho, existe otra curva que en lugar de decirles cómo se comporta con respecto al con respecto a este voltaje, les dice cómo se comporta con respecto a este voltaje. Pero bueno, en este caso, asume ciertos valores fijos. Si se fijan, aquí tienen VGS igual a 7 volts, VGS igual a 12, VGS igual a 15, ¿sí? Estas curvas son específicamente para esos voltajes. Entonces, si se fijan, prácticamente desde este punto hasta aquí, por ejemplo, pues sería por ahí, esta sería por aquí, y esta sería más o menos por ahí. ¿A qué? No es una figura porque es un solo elemento. ¿A qué se les figura esto? Estas cosas rojas. ¿Son líneas qué? Una pendiente. Una pendiente, exactamente. Es decir, son líneas rectas, ¿no? Entonces, con base en eso, ¿cómo creen que se llama esta región? Si son líneas. Es su región lineal, ¿sí? Vamos a ponerle aquí, región lineal. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué tiene mucho sentido? ¿Se acuerdan qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos decía que, a ver, ¿cómo lo escribimos por aquí?
El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, esta de aquí es una relación lineal, ¿sí o no? Y prácticamente lo que tienen aquí es una relación lineal. Es decir, en este pedacito, el MOSFET está cumpliendo con la ley de Ohm. De este lado ya no, porque si se fijan, tiene ya esta curvita y aquí ya es prácticamente una línea, pero horizontal, ¿no? Acá en este caso, por ejemplo, vamos a despejar la corriente. La corriente es voltaje entre resistencia. Si nosotros graficábamos esto, supongan que la resistencia era un ohm. Aquí van a tener voltaje, acá iban a tener corriente. Entonces, ¿qué pasaba si, por ejemplo, el voltaje era 0 volts? Pues empezábamos aquí, ¿no? Y luego si era 1, pues iba creciendo para acá. 1, 1. Y luego 2, 2. Y luego 3, 3. 4, 4. ¿Sí? Este es un comportamiento lineal. Lo mismo que tienen de este lado. ¿Vale? Ahorita lo platicamos un poco más a detalle. Eh, voy a borrar esta parte. Ejemplo, si trae la otra gráfica. No, no la trae. No pasa nada. Pero bueno, ese comportamiento lineal, si se fijan, se da cuando VDS es muy pequeño. ¿Sí? Esto significa que el voltaje que nosotros tenemos aquí es chiquitito. Cuando el voltaje comienza a crecer, nosotros vamos a dejar de tener esa región lineal y vamos a tener la segunda región, que es la región de saturación. ¿Sí? Ahora, algo muy importante de notar aquí es que, como les decía hace ratito, puede que les den VDS aquí o les den VGS. La diferencia radica en que si les llegan a dar VGS, esta gráfica, en lugar de tener primero la región lineal y después la de saturación, va a estar invertida. Es decir, primeramente les va a aparecer la región de saturación y se vería algo, por ejemplo, así. Y posteriormente les aparecería la región lineal, literal. Aquí se convierte en una línea recta. ¿Sí? Esta de aquí sería saturación y esta sería la región lineal. Sí les dan VGS. Entonces, para que no se vayan a confundir si ven alguna de las dos. A ver, antes de que hagamos algún problema ya en específico, si mi voltaje de drain to source es pequeño, ¿en qué región voy a estar? Lineal. En la región lineal. Excelente. En consecuencia, si es grande, saturación, ¿verdad? Sí. Ok, ahora con respecto a esta línea roja, si VGS es pequeño, ¿en qué región voy a estar? Saturación. Saturación, perfecto. Y si es grande, vamos a estar en la región lineal, ¿vale? Entonces, esto sí es importante que lo tengan por ahí. Ahorita les voy a dar cuáles son los parámetros que vamos a utilizar para decidir si estamos en uno o en otro. Si quieren copiarlo, tómense unos segunditos. Me avisan cuando ya estén listos. Miren, voy a tomar una captura de esta y la voy a pegar por acá abajito. Ay, no se ve. Lo voy a abrir. ¿Qué está pasando? Ah, ya vi qué está pasando.
La voy a pegar aquí. Esta es de la región lineal y esta es de la de saturación. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la región lineal y acá tenemos saturación. Ahora, si nosotros graficamos, podemos hacer dos gráficas. Esta es una y esta es otra. Vamos a escribir de este lado ID, de este lado ID, de este lado VDS, de este lado VGS. ¿Sí? Entonces, bueno, antes de hacer la gráfica, les voy a dar las condiciones para que sea un poco más fácil hacer la grafiquita, ¿va? En la región lineal, resulta que vamos a ponerlo por aquí, región lineal. Necesitamos que VGS sea mayor que un voltaje de threshold y también necesitamos, lo voy a poner como con un ampersand, que nuestro voltaje VDS se encuentre entre 0 y VGS menos el voltaje de threshold. ¿Sí? Bueno, sería mayúscula, ¿no? Porque este no varía. Este es mayúscula. Este es para la región lineal. Ahora, para la región de saturación, necesitamos que VDS sea mayor o igual que VGS menos VT. ¿Sí? Ok. Déjenme ver si no se me pasa nada. Bueno. Hay otra región, la región de corte, cuando VGS es menor que el voltaje de threshold. ¿Sí? Es decir, cuando está apagado. Creo que la última condición es la más obvia, ¿no? Si no alcanzas el voltaje de umbral, pues no conduce, como si fuera un diodo. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a empezar primero con la región lineal. Y vamos a empezar con la primer gráfica, VDS. Aquí. En esta ecuación, ¿cómo se encuentra VDS? Es decir, si tuvieran que decirme, pensando en una ecuación algebraica, esta es una ecuación algebraica de primer grado, segundo grado, tercer grado, donde la variable es VDS. De segundo grado. Segundo grado, perfecto. Ahora, ¿qué va a suceder cuando yo tenga valores muy pequeños de VDS? ¿Qué va a pasar con el término cuadrático? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo 0 al cuadrado? Es 0. Es 0, exactamente. ¿Y qué pasa cuando yo tengo 0.1 al cuadrado? Pues es casi 0. Es casi 0. De hecho, si se fijan acá en la gráfica, estas que les dibujé como rectas no son rectas. Sí tienen una pequeña curvatura, pero se aprovechan del hecho que VDS está muy pequeñito y en ese punto el término cuadrático prácticamente no afecta a la ecuación, ¿sí? Lo que sí va a afectar, pues, es este término de acá, ¿sí? Porque este VGS menos VT, pues va a ser relativamente grande al multiplicarse por algo pequeñito,
Vamos, imagínense que los separo. Aquí tengo VGS menos VT, VDS, menos, y de este lado voy a tener VDS por VDS, ¿sí? Si comparo término a término, supongan que en este pedazo, en el pedazo inicial, este es pequeñito. Estoy comparando término a término, ¿eh? Este también es pequeñito. Ahora, para el siguiente término, este es pequeño, pero este no necesariamente es pequeño. Este puede ser más grande. Por tanto, todo este término es el que va, entre comillas, a ganarle a los dos, ¿sí? Es decir, prácticamente toda la ecuación se ve afectada más por este término que por este otro de acá. No sé si queda claro. Sí. Sí. Perfecto. Sí. Entonces, por eso, en esta parte, prácticamente, al momento de graficar, se ignora este comportamiento. Y por tanto, en este pedacito, pues esta cosa es prácticamente una línea recta. ¿Sí? Ok. Entonces, supongamos que estamos aquí, miren. Estamos cumpliendo con estas condiciones. VGS es mayor que VT y VDS es mayor que 0, pero menor que VGS menos VT. Entonces, por aquí, en esta parte, vamos a pintar esta condición, esta de acá, que sería VGS menos VT. Entonces, esto sigue creciendo como si fuera una línea, llega a este punto y entramos a la región de saturación, ¿no? Porque VDS ya va a ser mayor que esto de acá. ¿Sí lo ven? Sí. Perfecto. Ahora, esta ID en saturación, ¿cómo se ve afectada por VDS? ¿Existe VDS en esta corriente de saturación? ¿No? No existe. Eso significa que esta ID es independiente, ¿sí? Y por tanto, en este punto se mantiene prácticamente constante, ¿sí? ¿Sí, sí queda claro eso? Sí. Sí. Perfecto. De hecho, si se fijan, la manera en la que nosotros vamos a modificar esta ID, me voy a regresar a la otra, en saturación, ¿eh? En saturación es moviendo precisamente VGS. Es decir, si nosotros queremos una ID por aquí, pues vamos a meterle 7 volts. Si queremos una ID un poco más grande, le vamos a meter 12. Si queremos una más grande, pues le vamos a meter 15. ¿Sí? Pero con VDS ya no podemos controlar esa corriente porque ya es independiente. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Ok. Ahora, vamos con, bueno, y esto nos genera esta grafiquita. Entonces, recapitulando, esta es la región lineal y esta es la región de saturación. Ahora, vamos con esta gráfica, VGS con respecto a ID. Por aquí vamos a tener, el voltaje de threshold. ¿Cómo creen que sea la corriente en este punto? ¿Qué condición se está, de las 3 condiciones que tenemos aquí arriba, en este punto, qué condición se cumple? ¿La 1, la 2 o la 3? ¿Región lineal, saturación o corte?
Acuérdense, este puntito representa un voltaje GS, de gate a source. Por ejemplo, 0. Este 0 es mayor o menor que el voltaje de threshold. Menor. Es menor, correcto. Entonces representa la región de corte, ¿no? Y todo este pedacito representa la región de corte, donde la corriente ID, pues prácticamente es 0. ¿Sí? Vale. Ahora, una vez que comienza a incrementarse, una vez que sobrepasa el voltaje de threshold, ¿en cuál de las otras dos regiones creen que va a caer? Lineal. En la región lineal. ¿Por qué crees eso? Porque VGS sería más grande que VT. A ver, vamos a ver. A ver, déjame. Ok, creo que ya sé cómo le podemos hacer. Fíjense, voy a agarrar la ecuación de saturación y la lineal. En la región de saturación, tengo que VDS, esta parte la voy a pasar sumando de este lado, más voltaje de threshold es mayor o igual que VGS. ¿Sí? Para la región lineal, tengo que VDS este también lo voy a pasar para acá, sumando, más voltaje de threshold va a ser menor que VGS. ¿Sí? Entonces, vamos a entender un poco qué está pasando aquí. Si se fijan, en esta primera inecuación, estamos diciendo que este término tiene que ser más grande que VGS. En esta segunda ecuación, estamos diciendo que este término tiene que ser más chico que VGS. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos moviéndonos de izquierda a derecha, VGS comienza a ser pequeño y se va haciendo grande. ¿Sí? Por tanto, la condición que se puede cumplir primeramente es la de saturación. Es decir, a ver, ¿cómo se los explico? Ah, ya sé. Vamos a suponer, por ejemplo, que aquí tenemos VDS más VT. ¿Sí? Si yo me pongo de este lado, ¿cuál de las dos se cumple? A ver, a ver, a ver. ¿Sería la de saturación? Es la de saturación, sí. Sí. Pero es que no sé cómo explicarles esa parte. Sí, es la primerita que aparece en esta gráfica. Aparece esta región así, como una... Si se fijan, aquí tiene un término al cuadrado. Eso les indica pues que es una parábola, ¿no?
¿Sí lo ven el término al cuadrado? Sí. Sí. Ok. Y después de la región de saturación, pues van a entrar a la región lineal. En este caso, sí, directamente VGS menos VT está multiplicando a VDS, es decir, este término es lineal. Por tanto, pasando esta región, esta cosa de aquí se comporta como una línea recta. ¿Sí? ¿Cómo se los podré? A ver, creo que ya sé. Imagínense que ustedes van a tener un elemento aquí, algo. No le quiero llamar resistencia porque puede que no lo sea. Y le van a conectar un voltmetro. Entonces, ya sé. Como si fuera una fuente dependiente, ¿no? De voltaje. Más menos. Esta fuente se va a controlar con otra fuente que no es dependiente, a la cual vamos a llamar VGS. ¿Sí? Entonces, resulta que conforme ustedes van incrementando, partiendo desde cero, pues esta fuentecita empieza a tener primero valores muy altos y luego valores muy bajos. Es decir, conforme esta sube, esta baja. ¿Sí? Entonces, si eso sucede así, si tienen ese tipo de relación inversa, ¿qué sucede cuando tienen con la corriente que lo atraviesa? ¿Qué sucede con esa corriente? No sé si me explico. ¿Pudieras repetir la pregunta? Claro que sí. Si ustedes tienen voltajes de gate a source bajos, es decir, por aquí, ya habíamos dicho que Entraba en saturación, ¿no? en saturación. Entonces, ¿cómo sería la corriente? ¿Sería lineal? No, a lo que voy es que No. Muy pequeña. Muy sería pequeño. pequeñita, ¿sí? Al momento de tener ustedes un voltaje bajo aquí, van a tener un voltaje alto acá, ¿sí? Si tienen un voltaje alto de este lado, significa que prácticamente no están dejando pasar la corriente, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo muy drástico. Imaginen que tengo yo, vale, el mismo ejemplo del relay, ¿sí? Nada más que ahora tengo un interruptor, de este lado tengo la bobina del relay, y de este lado, pues tengo el contacto del relay, ¿sí? No le vamos a dibujar una lámpara, le vamos a dibujar una resistencia de 1 ohm. Y le vamos a dibujar una fuente de 100 volts. Entonces, ya saben que este controla este. Si yo tengo de este lado una fuente de 12 volts, este es de 12 volts, y yo cierro este interruptor, resulta que al magnetizar esta bobina, pues este contacto va a cerrar. ¿Están de acuerdo? Al cerrar este contacto, va a empezar a fluir una corriente en este sentido. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Perfecto. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué sucede cuando todavía no magnetizo la bobina?
¿Cuál es el voltaje que aparece entre las terminales de este relay? ¿Cuál es el voltaje que aparece en las terminales del relay? Pues sería 0, ¿no? ¿Seguros? Fíjense. Vamos a suponer que a pesar de que está abierto, existe una corriente. Existe una corriente I. ¿Cuál sería el valor de esa corriente I en ese circuito? Sería 100 también, porque es un ohm, ¿no? No, pero, o sea, Ah, sí. abierto este Ajá. circuito, ¿cuál sería la corriente? Es un circuito serie, el cual abrimos. Aquí en este relay está abierto. Entonces, ¿cuál es la corriente que circula a través de él? 0, ¿no? Porque Cero, está en serie. correcto. Cero. Perfecto. Ahora, si esa corriente es cero, está atravesando esta resistencia, ¿cuál es la caída de potencial que hay en esta resistencia? Es decir, su voltaje es corriente por resistencia. ¿Cuánto les daría ese voltaje? 0. Cero. Perfecto. Vamos bien. Es decir, si yo llego y conecto un voltmetro de aquí a acá, me va a dar cero. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, como yo estoy... bueno, y la pregunta inicial era, ¿cuál es el voltaje de aquí a acá? Como yo estoy viendo aquí que el voltaje es cero, ¿sí? Significa que no hay caída de potencial o que las dos terminales tienen el mismo potencial. ¿Están de acuerdo? Porque al final de cuentas, lo que estos miden, pues es la diferencia entre uno y el otro, es decir, la resta. Si la resta me da cero, significa que los dos tienen el mismo potencial. ¿Sí o sí? ¿Sí les quedó claro o estuvo enredado? No, creo que sí quedó claro. Ok, perfecto. Si alguien tiene duda, dígame. Entonces, como estas dos terminales tienen el mismo potencial, me da lo mismo medirlo aquí que medirlo acá. De todas formas, me sigue dando cero. Y lo mismo va a suceder con este. Me da lo mismo medirlo aquí que medirlo acá. Me da exactamente lo mismo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el voltaje que estoy leyendo? Vean el dibujito. ¿De dónde a dónde van las puntas de mi voltmetro? Una punta va aquí, que está conectada a este. La otra punta va aquí, que está conectada a este. ¿Cuánto me debería dar? 100. 100 volts, correcto. O sea, cuando esta cosa está abierta, me da 100 volts. ¿Sí? Entonces, ahí pueden ver la relación que existe entre tener un voltaje grande en esta parte con respecto a tener una corriente pequeña que lo atraviesa. Si llevamos este ejemplo de este lado,
cuando nosotros tenemos un voltaje grande acá entre drain y source, vamos a ponerle acá, VDS, cuando este voltaje es grande, la corriente que lo atraviesa, ID, es pequeña. Entonces, este es grande, esta es pequeña. ¿Sí? Sí, sí les queda claro por qué. Es exactamente lo mismo que pasa aquí. Es como si pudiéramos controlar el voltaje que aparece entre estas terminales. O sea, si decimos, bueno, ahora entre estas terminales ya no hay 100, hay 99. ¿Cuál es la corriente que lo atraviesa? ¿Sí queda claro o no queda claro? O medio queda claro. Sí, más o menos. Ok, ok. Bien, vamos a dejarle hasta aquí por el día de hoy. Espero que mañana, haciendo problemas con MOSFET, se entienda un poco más esta parte. Realmente es entendiendo estas grafiquitas, es más que suficiente para resolver los problemas. ¿Sí? Esta es región lineal. No es cierto, esta es saturación. Y esta es región lineal. El día de mañana espero que nos dé tiempo de hacer problemas con MOSFETs. Y pues yo creo también el viernes seguiríamos haciendo problemas con este tipo de tecnologías. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No. Ok, bueno, entonces nos vemos el día de mañana, porfa.